semana 1 en el fútbol americano colegial. Bienvenidos al segundo episodio que tendremos en este espacio para hablar de todo lo sucedido este fin de semana, en el cual Colorado arrancó con un partido extraordinario contra North Dakota State y además cerramos la jornada obviamente con el enfrentamiento de Florida State, pero yo ya estoy subiendo este video desde antes. Vimos ayer a USC y a LSU en un enfrentamiento extraordinario que se define hasta el final, literalmente casi hasta la última jugada. Extraordinario ese enfrentamiento. También hay un montón de cosas de las cuales tenemos que hablar. Ohio State, Alabama ganan gracias a receptores de primer año. Michigan luce titubeante. Entonces hay un montón de cosas que analizar. ¿Y qué les parece si arrancamos precisamente con el juego del domingo por la noche entre la Universidad de USC y la Universidad de LSU? Desde mi punto de vista es un juego adelantado de postemporada, el que vimos con dos defensivas que responden bastante bien, sobre todo en la primera mitad, aunque las ofensivas estaban haciendo bien su trabajo. Hay que recordar que en el caso tanto de USC como de LSU son universidades que perdieron a prospectos bastante importantes en la posición más importante, ¿no? A Caleb Williams y a Jaden Daniels. Entonces, el hecho de que sus universidades hayan mostrado un nivel más o menos aceptable contra buenas defensivas, porque la de USC es mejor que la del año pasado según lo que hemos visto recientemente, y la de LSU también, después de haber visto en la primera mitad lo que hicieron contra buenas defensivas, creo que todos nos logramos ilusionar un poquito, ¿no? Y al final, en la segunda mitad, la ofensiva de USC con Miller Moss, con Karen Hudson, con Zachariah Branch, ahí es donde realmente creo que terminan marcando diferencias, terminan ganando ese enfrentamiento, literal 27-20, con un touchdown ya pegado a que se terminara el partido. Miller Moss responde de forma extraordinaria, Karen Hudson con unas recepciones también a una mano, una locura, y Zachariah Branch con su velocidad, con su explosividad, completamente terminan tilando la balanza o cargando la balanza del lado de USC. Por parte de LSU, creo que Garrett Nussmeier hizo bien las cosas. Kelly respondió bien, levantó la mano, ¿no? Lacey fue el receptor. Lacey fue el que levantó la mano ante la ausencia de Malik Neighbors, de Brian Thomas Jr. Y creo que en general vemos un equipo de LSU que merecía más y que va a ser una realidad de esta temporada. Reitero, para mí la atmósfera de este enfrentamiento, el nivel que vi, es el de dos equipos que van a estar en la postemporada en enero. Entonces yo en eso me voy a enfocar. Creo que es un gran juego entre dos universidades que necesitaban demostrar que eran de verdad esta temporada, y lo hicieron muy bien. Creo que uno de los juegos de la semana, si lo vieron ustedes, estarán de acuerdo conmigo, y si no, el que le compite probablemente es el enfrentamiento entre North Dakota y Colorado, precisamente, donde Colorado se impone por 5 puntos y donde Travis Hunter es quien se lleva completamente la atención de los medios, con lo que consigue 3 touchdowns en ofensiva mientras juega de tiempo completo en defensiva. Solo se perdió 2 snaps en todo el partido. Una locura lo que consiguió Travis Hunter. Creo que Colorado demuestra ante un rival bastante bueno, que tiene 2 prospectos que probablemente son prospectos de primera ronda y muy alto en el draft. Travis Hunter, yo creo que un poquito mejor prospecto que Shedeur Sanders, pero los dos bastante buenos. Hunter en ese sentido opacó un poquito lo que hizo Shedeur Sanders, que superó las 400 yardas, también múltiples touchdowns, hizo muy bien las cosas en este enfrentamiento. Y enfrente tenían a una universidad de North Dakota State University que muchos ninguneaban porque es del FCS, de segunda división, no está al mismo nivel de competencia, pero es una universidad que tenía varios años, hasta la temporada pasada que regresan a jugar contra un rival del FBS, tenía varios años en los cuales no los invitaban a jugar porque dominaban, tenían 6 victorias al hilo contra rivales fuera de la FCS. Entonces, el hecho de que ellos compitan en donde están no quiere decir que sean una mala universidad. Les tocó estar donde les tocó estar, pero han construido programas bastante competitivos. Por algo es un powerhouse, es considerado como el Alabama o el Georgia de la FCS. Hay muchas universidades que consistentemente cometen el error de contra North Dakota, contra South Dakota, por ejemplo, de agendar partidos contra ellos esperando que les van a ganar
ganar, que los van a dominar y que van a poder decir, apaleamos al mejor equipo del FCS. Y no, cuando les compiten hasta el final, se sorprenden todos y nos volvemos locos. No, es normal lo que sucedió. Yo por eso desde la previa anticipé que North Dakota iba, número 1, a correr el balón bastante bien, y número 2, iba a controlar en ese sentido mucho el tiempo de posesión, y eso le iba a permitir mantenerse en el partido. Incluso durante el transcurso del enfrentamiento hubo un momento en el cual parecía que se podían despegar, no lo consiguen, y después el show de Travis Hunter y Shedeur Sanders completamente le termina dando la victoria a Colorado. Pero lo que vimos en este juego creo que es un North Dakota que merece más respeto, y una Universidad de Colorado que tiene dos talentos extraordinarios en la ofensiva. También tiene a Joe Horn, que no lo veo al mismo nivel, pero también es un buen jugador. Y debajo viene realmente un hueco importante respecto al resto de la plantilla, ¿no? Estos dos jugadores serán suficientes para cargar con el equipo de Colorado y quizás llevarlos a la postemporada. Yo pienso que no. Honestamente, yo pienso que no. Pero si lo consiguen, entonces Shedeur Sanders, Travis Hunter, picks de top 5. Definitivamente picks de top 5 en el próximo draft. No vamos a emocionarnos como el año pasado con Colorado. Arrancaron con varias victorias y todos estábamos vueltos locos. Deion Sanders ya es un genio. Este equipo está para todo. Shedeur Sanders al Heisman, y resultó que no nos adelantemos. Pero este es un buen equipo. Estos son muy buenos jugadores. Y si logran llevar lejos a la Universidad de Colorado, entonces tendremos que hablar de ellos en otra forma. Pero Colorado hizo muy bien las cosas. Luego, pasando al enfrentamiento de Clemson contra Georgia, el que dio inicio a las acciones el sábado, creo que todos nos llevamos un muy mal sabor de boca viendo lo que hizo Dabo Swinney con la Universidad de Clemson. No metieron ni las manos contra Georgia. En la primera mitad dominan las defensivas. La ofensiva de los Bulldogs no rinde como el año pasado. Perdieron a Brock Bowers, perdieron a Ladd McConkey, perdieron jugadores en la línea ofensiva. Es normal, se entiende que no hayan rendido al mismo nivel que la temporada pasada. Sin embargo, en la segunda mitad se separan completamente de la Universidad de Clemson. Y no solo se separan, quedó en entrevisto que el nivel de talento no es similar. Y se supone que Clemson es una universidad, un programa que en su momento era mejor que Georgia. Era Georgia antes de Georgia. ¿Y a qué me refiero? Clemson con Trevor Lawrence estaba hasta la cima del fútbol americano colegial. Cuando yo empecé a cubrir fútbol americano colegial en ESPN hace 6 años, me tocó ver juegos de Trevor Lawrence que se terminaban en el segundo cuarto y que hacía el resumen y iban ganando por 5 posesiones en el segundo cuarto. Y armaba los resúmenes y se acababa. Y yo ya sabía que si me tocaba un juego de Clemson que me tocaba cubrir, para la segunda mitad yo ya iba a saber cuál era mi historia, ya iba a saber cuál era el jugador dominante. Casi siempre Trevor Lawrence, pero ya iba a saber cuál era el jugador dominante. Bueno, 6 años después, Clemson no le llega ni a los talones a esas versiones que habíamos visto anteriormente. Dabo Swinney es un entrenador de la vieja escuela, muy exitoso en su momento, sí, pero no ha logrado mantener el talento de la plantilla de forma consistente posterior a ese periodo que les digo, sobre todo en la posición más importante, mariscal de campo. DJ Yagalele y obviamente también el mariscal de campo Keith Klubnik, que tiene en este momento, han decepcionado. Keith Klubnik cuando juega fuera de casa es un desastre. Cuando juega como local, muy bien, buen mariscal de campo. Cuando juega fuera de casa es un desastre. Y lo volvió a demostrar en este partido. ¿Para qué está la Universidad de Clemson? Creo que van a ganar muchos partidos, sí, tienen mucho talento. ¿Está para competir por playoffs? ¿Está para competir por un campeonato? Yo creo que no. ¿Y eso qué quiere decir con Dabo Swinney? ¿Qué quiere decir con el resto del proyecto? ¿Cómo van a reconfigurar esto para volver a ser competitivos? ¿O ya pasó su época? Disfrutamos o aceptamos, valoramos lo que hicieron hace 5 años y dejamos de exigirles como si fueran ese powerhouse. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Pero Clemson a mí me decepcionó muchísimo en lo que vi este fin de semana. Y ahora, hablando de altas expectativas respecto a lo que habías hecho en el pasado, tenemos que mencionar el debut de Alabama en el primer partido tras el retiro, obviamente, de Nick Saban. Nick Saban era un entrenador que tenía desde los 70s a nivel colegial y que tenía ya mucho tiempo también en Alabama. Ver un partido de esta universidad sin Nick Saban como entrenador en jefe es bastante extraño. Es el entrenador más ganador en la historia del Crimson Tide. Y ya no está. Lo reemplazaron con Kellen DeBoer y parece que este proyecto va a ser bastante competitivo también otra vez, aunque hay que decirlo, el enfrentamiento contra Western Kentucky empezó un poquito mal. La defensiva sacó las papas del juego y hablaré un poquito de eso más adelante cuando hable de los mejores jugadores, porque Keon Saff definitivamente se merece ese reconocimiento.
Y la ofensiva empezó mal. Jalen Milroe vimos la misma versión inconsistente que al inicio de la temporada pasada. En la primera serie aguanta demasiado el ovoide, lo capturan otra vez, tiene un balón suelto, inconsistente como pasador. Y realmente yo estaba viendo ese enfrentamiento y yo decía, no lo puedo creer. O sea, Alabama se nos va a caer. ¿Qué sucede? Terminan ganando por 63 puntos. Western Kentucky no es referencia, no sabemos qué tan bueno es Alabama todavía, pero por lo pronto sí hay algunas cosas que podemos destacar. Primero, el freshman de 17 años, Ryan Williams, prospecto de 5 estrellas, anotó 2 touchdowns en sus primeras 2 recepciones a nivel colegial. 17 años. ¿Qué estaban haciendo ustedes a los 17 años? Porque Ryan Williams está anotando múltiples touchdowns con la Universidad de Alabama. Jalen Milroe, como lo dije, un juego de muchos altibajos, como pasador ineficiente, como corredor bastante explosivo, algo a lo cual lamentablemente ya nos tiene acostumbrados, y digo lamentablemente porque tiene que aprender a ganar más con su brazo de lo que hace con sus piernas, ¿no? Desde mi punto de vista, sí es un mariscal de campo que si su primera opción no está abierta, corre el balón inmediatamente, y a veces incluso corre aunque esté abierta la primera opción. Es algo que tiene que corregir. De Alabama todavía no sabemos qué tan competitivo es, pero el hecho de que hayan ganado de forma tan apabullante después de un inicio titubeante en este partido, creo que es bastante positivo, y reitero, la defensiva hizo bien su trabajo. Pasando ahora al juego de Notre Dame contra Texas A&M, yo me atreví a decir en la previa que este era el juego de la semana, que este iba a ser, y en ciertas formas creo que cumplió, en ciertas formas decepcionó. ¿De qué forma cumplió? Notre Dame es lo que esperábamos, incluso superó mis expectativas, porque había resaltado 6 partidos como titulares combinados, tiene la línea ofensiva. Perdieron 2 tackles que se fueron en los primeros 2 días del draft a la NFL. Y luego perdieron a los sustitutos, a uno de los titulares como sustituto por lesión durante el training camp. Y ahora entonces estaban jugando con una línea ofensiva que no tenía experiencia, que nunca había jugado juntos. E hicieron bastante bien las cosas contra una defensiva de Texas A&M que había estado en el top 20 en capturas el año pasado y no consiguió ni una en este enfrentamiento. Riley Leonard hizo bien las cosas, no tuvo un juego extraordinario, la defensiva de Texas A&M es buena. Notre Dame, reitero, tenía que reponerse a muchas ausencias en ofensiva, es un programa en reconstrucción, pero creo que responden en este partido, y sobre todo la defensiva es la que termina otorgándoles la victoria. La defensiva con Watts, con Morrison, sobre todo por aire, es extraordinaria. Vimos la peor versión, por mucho de Conner Weigman, el mariscal de campo de la Universidad de Texas A&M. Antes de que empezara este enfrentamiento, muchos analistas de NFL, del draft y etcétera, decían que Conner Weigman era un prospecto de top 50 ya en este momento, después de solo 7 partidos jugados con Texas A&M. ¿Qué es lo que había pasado? Él en su primera temporada fue el suplente, hasta el final le dan la oportunidad, en la segunda se afianza como titular desde el principio, juega muy bien, pero se lesiona, y esta es su tercera temporada, nunca ha tenido una completa, pero había mostrado muy buenas cosas antes de este enfrentamiento. Ahora, ¿qué pasa en este fin de semana? Luce completamente rebasado, presionado, incómodo, no es decisivo. En general vimos la peor versión, por mucho, de este mariscal de campo. Ni siquiera en sus primeros snaps se había visto tan mal. Es cosa de una temporada, es cosa de que no había jugado, viene recuperándose de lesión, está verde, necesita recuperar su nivel, alguna cuestión como eso, o está verde porque solo ha jugado 7 partidos. Esas son las dudas que nos plantea este enfrentamiento de Texas A&M. Notre Dame era underdog y les ganó por una posesión, por 7 puntos. Eso es más o menos, creo que algo que nos puede también ayudar a ilustrar, ¿no?, lo que sucedió. Reitero, las defensivas respondieron, la línea ofensiva de Notre Dame bastante bien, y a mí me ilusiona ver qué es lo que puede conseguir el equipo de los Fighting Irish con Riley Leonard, que desde mi punto de vista, después de haber estado en Duke las últimas temporadas, había hecho muy bien las cosas. Era un talento de primera ronda, es un talento de primera ronda, pero las lesiones nos lo han robado. Entonces, en 2022, que fue la última versión extraordinaria que vimos de él, se unió a 2 pasadores, ¿no?, a Drake May y a Jaden Daniels como los únicos jugadores con más de 2.900 yardas por aire y más de 695 por tierra. Después se lesionó el año pasado. Entonces 2024 es la oportunidad que tiene para afianzarse de nuevo y regresar a esa conversación como posible mariscal de campo franquicia al siguiente nivel. El primer paso lo dio, necesita hacer más,
Afortunadamente para él, el calendario de Notre Dame después de este juego contra Texas A&M se facilita bastante. Entonces creo que vamos a empezar a ver una versión de Riley Leonard que empieza a meterlo ahí en la conversación, no del Heisman, pero sí de la primera ronda. Entonces vamos por ahí. Y hablando de un jugador que sí se metió a la conversación del Heisman, pasamos ahora al juego de Miami, de los Hurricanes contra Florida. Y Miami en este enfrentamiento juega contra un rival de SEC, se supone la mejor conferencia a nivel colegial. Y era la oportunidad de oro para que Cam Ward, que venía del FCS, empezó su carrera hace 4 años en la FCS. Él en la preparatoria jugaba en una ofensiva que era un esquema Wing T, en el cual, no sé si alguna vez han visto la película de Marshall, por ejemplo, de We Are Marshall. Y bueno, que tienen un accidente y pierden a la mayor parte de su plantilla y entonces tienen que implementar un esquema ofensivo bastante sencillo, bastante básico, con jugadores que en otras circunstancias no hubieran estado en la plantilla, ¿no? Por ser, decirlo de forma bonita. No eran los mejores jugadores, porque esos jugadores lamentablemente fallecieron en el accidente. Entonces, ¿qué hicieron? Implementaron una ofensiva Wing T. Esencialmente es una ofensiva de 1 a 2 lecturas máximo, basada en el juego terrestre, donde el mariscal de campo es un corredor glorificado y donde tiene que leer la defensiva, donde tiene que leer a 1 o 2 jugadores de la defensiva, nada más, para identificar si se queda él con el balón o si se lo da al corredor. Y esa era la ofensiva que tenía este mariscal de campo. Entonces, como pasador estaba súper verde. Nadie pudo ver, nadie sabía que había una estrella en potencia en Cam Ward. Y entonces él se va al FCS a ganar su oportunidad. Está 2 años ahí. Se gana la oportunidad con Washington State. Todavía un nivel de competencia bastante bajo. Y después de 2 años con Washington State, tiene más de 130 touchdowns en ese periodo acumulado. Se gana la chance con la Universidad de Miami. Se gana la chance además como uno de los mejores mariscales de campo disponibles en el portal de transferencias. Yo personalmente lo tenía rankeado como el mejor. Se va a la Universidad de Miami y en su primer partido contra un rival de SEC, el mejor que va a enfrentar en toda la temporada, en teoría, domina completamente. Anota 41 puntos, luce muy bien como corredor, como pasador, como un playmaker natural. Todo lo que habíamos evaluado de él en Washington State se mantiene cierto cuando subes el nivel de competencia. Eso me ilusiona muchísimo. Cam Ward le está cambiando la cara a la Universidad de Miami. Completamente, la trayectoria. Y yo personalmente nunca he visto un nivel de la Universidad de Miami muy alto, ¿no? Nunca he visto a los Hurricanes ser un powerhouse a nivel colegial. Pero he visto históricamente, ¿no? Esos equipos con Ed Reed, esos equipos que en su momento dominaban y eran de lo mejor a inicios de este siglo, hace como 20 años. El fútbol americano colegial es mejor cuando Miami es así de competitivo y creo que nos va a regalar eso con Cam Ward de esta temporada. Entonces, es un equipo, una universidad que se ha convertido en un must watch. Y yo definitivamente estaré poniendo atención. Por eso no solo lo pongo dentro de los mejores juegos, sino que Cam Ward está nominado a la mejor actuación de la semana. Junto con los 6 touchdowns de Ashton Jeanty, las 2 intercepciones de Keon Sabb en las primeras 3 series ofensivas de Alabama y las 3 recepciones de touchdown de Travis Hunter con con la Universidad de Colorado, con solo 2 snaps que se perdió contra la defensiva de North Dakota State University. ¿Ustedes quién creen que merezca esa actuación de la semana? Para mí está entre Travis Hunter y Ashton Jeanty. Con Hunter es muy difícil, no se la voy a dar, simple y sencillamente porque Hunter ya nos acostumbró a jugar en ofensiva y defensiva todo el tiempo. Y si se lo diéramos cada que este reconocimiento, cada que lo consiga y cada que destaque en un lado del balón, cada semana sería su reconocimiento. Así que no se lo vamos a dar, vamos a hacer trampita ahí. Y vámonos con los 6 touchdowns de Ashton Jeanty. Ganó su equipo gracias a él, Boise State contra la Universidad de Georgia Southern, 6 touchdowns, más de 250 yardas totales, una locura de corredor. Vean los highlights de ese partido y van a ver por qué estoy diciendo esto. Ashton Jeanty se llevó la actuación de la semana, es el mejor jugador para cualquier universidad que vimos este fin de semana. Tyrone McMillan también estuvo en la conversación, pero Ashton Jeanty, 6 touchdowns por tierra, una locura. Y además la visión, la elusividad que mostró en todo este proceso, de otro nivel. Ashton Jeanty,
se llevó la actuación de la semana. Y ahora seguimos adelante con esta lista, el Power Ranking que hice de las universidades después de la semana 1. Hubo pocos cambios respecto a lo que estaba planteado en el top 25 de la Associated Press la semana pasada, que fue lo que utilicé como base para hacer mi Power Ranking, ¿no? Quiero que esté un poco cercano a lo que se había planteado anteriormente. Entonces me basé en ese, porque yo no hice un Power Ranking, digamos, de semana 0 antes de que hubiera enfrentamientos, y realmente como tal lo utilicé como base. Según los resultados los fui cambiando y según lo que pienso yo de cada universidad. Entonces vamos a arrancar con el programa de Georgia, que le ganó 34-3 a la Universidad de Clemson, que estaba rankeado número 14 en el ranking de la AP. Desde mi punto de vista, Georgia demostró que es dominante completamente, muy por encima del nivel de Clemson y un serio contendiente este año. Luego viene Ohio State, que le ganó 52-6 a la Universidad de Akron. Realmente Ohio State creo que mostró cosas buenas. Will Howard hizo bien las cosas como pasador, y sobre todo Jeremiah Smith, el receptor freshman que tuvo 2 touchdowns en ese enfrentamiento, creo que es la nueva superestrella como receptor en la Universidad de Ohio State, incluso mejor que Emeka Egbuka, y por eso creo que Ohio State, con sus múltiples corredores, una defensiva extraordinaria y todo, Akron no fue un gran rival para medir qué tan buenos son, pero definitivamente creo que merecen estar en esta lista. Después, Oregon contra Idaho. Hubo un momento en el que Idaho se puso a 3 puntos nada más. Oregon decepciona un poco desde mi punto de vista. Realmente sí me hubiera gustado ver mejores cosas de ellos, y me lleva un mal sabor de boca de lo que vi de la Universidad de Oregon. Entonces ellos estaban en el ranking de la AP número 3 y los bajé yo al número 4, y en el número 3 metí a la Universidad de Texas, que sí creo que tuvo pues un nivel bastante más dominante contra la Universidad de Colorado State. 52-0 los blanquean completamente. Quinn Ewers tuvo un muy buen juego, una intercepción ahí, como que parece que Quinn Ewers no puede hacer las cosas sin un asterisco ni en su mejor versión. Y después viene Arch Manning, que juega en el tercer cuarto su debut de esta temporada. Tiene 2 touchdowns, 1 por aire, 1 por tierra. El poco tiempo de juego que le vimos fue bastante bueno. Ilusiona. Yo personalmente, aunque creo que Quinn Ewers es un muy buen mariscal de campo y probablemente le da la oportunidad a Texas de mantenerse competitivo por un campeonato este año, creo que me gustaría ver más a Arch Manning, ¿no? Egoístamente. Luego número 5 puse a Alabama, universidad de la que ya hablé, que le ganó 63-0 a Kentucky. Después Ole Miss le gana 76-0 a Furman, otra universidad que no es mucho parámetro para saber qué tan buenos son, pero Jackson Dart es un mariscal de campo que ha sido bastante productivo dentro de este esquema, entonces los debemos de tomar en cuenta también. Tiene mucho talento en ofensiva, entonces este programa va a dar de qué hablar. Después viene la Universidad de Notre Dame, número 7, ya hablé también de ellos, lo que hicieron contra Texas A&M, que estuvo rankeada número 20 por la AP antes de este enfrentamiento, 23-13. Número 8 estuvo Penn State, que Drew Aller tuvo un muy buen juego contra la Universidad de West Virginia, se suspende, luego se reanuda, ganan 34-12 y Penn State luce bastante bien. El año pasado tuvieron 8 jugadas explosivas de más de 40 o más yardas, tuvieron 4 en este juego, nada más este enfrentamiento. Entonces se fueron por un nuevo coordinador ofensivo proveniente de Kansas, hizo muy bien las cosas y explotó esta ofensiva. Después Michigan contra Fresno State, decepcionan desde mi punto de vista. No vemos la mejor versión de los Wolverines, que también hay que decirlo, no utilizan como titular a Alex Orji, el mariscal de campo, que es probablemente el más talentoso, el sophomore, a quien todos esperábamos. Terminan utilizando a Davis Warren Jr., Warren Davis Jr., perdón, un mariscal de campo bastante bueno, que me hice bolas aquí con su nombre, perdonen ustedes, pero por alguna razón puse primero el apellido y luego el nombre en mis notas en lugar de hacerlo de forma correcta, entonces me hice bolas ahí, pero en general creo que vemos a una universidad de Michigan que fue inconsistente, que no hizo tan bien las cosas y que en ese sentido pues a mí me dejó que desear, ¿no? Davis Warren, el mariscal de campo, solo lanzó 118 yardas, un touchdown, una intercepción en ese sentido bastante decepcionante. La ofensiva en general no lució al mismo nivel. Colston Loveland hizo bien las cosas, pero fuera de eso a mí me preocupa lo que vi de la Universidad de Michigan. No es mucho parámetro para medir los Fresno State y realmente apenitas hicieron las cosas. Después Florida State obviamente no ha jugado, ellos eran el rankeado número 10 por la AP. Yo subí a Miami porque Florida State desde la semana pasada a mí me decepcionó. No creo que con DJ Uiagalelei vayan a estar a la altura de otras temporadas
por ejemplo, con Jordan Travis o etcétera. Así que lo bajé un poquito, subí a Miami porque Cam Ward verdaderamente creo mucho en este proyecto y creo que va a hacer las cosas muy muy bien. Ya habíamos hablado también de su victoria, entonces lo subí. Después viene la Universidad de Missouri, que puse número 11, y la Universidad de Utah, que puse número 12 después. Ambas ganaron y blanquearon. Missouri 51-0 a Murray State, Utah 49-0 a Southern State, pero además ambos me parecen programas bastante pues infravalorados incluso, ¿no? El programa de Missouri con Cook, el mariscal de campo, con Luther Burden tercero, tiene mucho talento en ofensiva. Connor Cook no es un mariscal de campo extraordinario, pero es bastante bueno para el nivel en el que está y va a mantener competitivo al equipo. Y Utah, con Cam Rising como pasador, Cam Rising está como en su 9º año también de universidad, es un buen mariscal de campo, no tiene las herramientas físicas para dominar al siguiente nivel, pero es un buen titular, maximiza las jugadas grandes, minimiza las jugadas, las equivocaciones, las entregas, etcétera, etcétera, y creo que le va a dar una oportunidad a Utah de competir. Luego mi top 15, yo estoy dando un power ranking que es el top 15, ¿no? No les voy a dar 80 universidades rankeadas, pero tampoco les voy a dar el top 25 como lo suele hacer la AP, porque para mí lo importante son los primeros 12, los que van a entrar a postemporada, y por eso me estoy yendo a 15 solo para que vean quiénes están los que podrían entrar, ¿no? Los que están apenas abajito. Y desde mi punto de vista esos son Florida State, Arizona y la Universidad de USC. A ver qué hace Florida State el día de hoy, si no me calla. Después viene Arizona con Tetairoa McMillan, Noah Fifita, lo que hicieron este fin de semana extraordinario, es una ofensiva que promete muchísimo. Se los intentaron robar en el portal de transferencias, ellos dijeron nanáis, se quedaron, y Arizona creo que va a ser muy competitivo. Y luego USC tenía que demostrar con Riley Moss que podían estar a la altura de lo que hicieron el año pasado. Creo que completamente responden, y entonces por eso me voy con USC en este lugar. Hicieron muy bien las cosas y creo que termino bastante contento con lo que vi de los dirigidos por Lincoln Riley. Este es mi power ranking. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estoy sobrevalorando alguna de las universidades? ¿Infravalorando? ¿Me equivoco en algo? ¿Hay algo en lo que ustedes hayan visto que yo no haya mencionado? Escucho sus comentarios. ¿Y qué les parece si pasamos ya al final de este episodio? Quiero darles mi lista de los 10 mejores mariscales de campo desde lo que pienso a nivel colegial. Este no es una lista de rankings como prospectos de NFL. Este es una lista de si mañana tuviera que elegir a uno para que fuera titular de mi universidad y ganara un partido, ¿a quién elegiría? Así está conformada la lista. Reitero, no es como los rankeo yo como prospectos de mariscal de campo de NFL. Esa es una lista completamente distinta con parámetros completamente distintos. Esto es qué tan bueno es como mariscal de campo a nivel colegial. Entonces voy a darles mi top 10 de jugadores en esa posición para que sepan un poquito cómo los valoraba yo. No le cambié respecto a lo que vi o al ranking que yo tenía antes de empezar la temporada. Este sí lo había trabajado desde antes, así que se los iré compartiendo y ahorita lo vamos viendo persona por persona, ¿no? ¿Qué les parece si arrancamos? Pero antes de eso, voy a revisar rápidamente la decepción de la semana. Vamos a pasar de lo malo a lo bueno. Y lo malo, vamos a irnos rápido. Dabo Swinney. Lo que hizo Clemson en este fin de semana contra la Universidad de Georgia, desde mi punto de vista, es bastante decepcionante. Ya había explicado por qué, pero solo lo quiero resaltar una vez más. La Universidad de Clemson, simple y sencillamente, ya no está al nivel de Georgia, de Ohio State, de Texas, de todos estos programas que sí han sabido utilizar el portal de transferencias, que sí han sabido cómo manejar el nuevo ecosistema que domina o en el cual vive el fútbol americano colegial, ¿no? Está en transición, están desapareciendo conferencias, están expandiendo la postemporada, están cambiando las formas, las reglas en las cuales tú puedes adquirir jugadores, y la Universidad de Clemson quiere seguir haciendo las cosas como hace 10 años. Quiere seguir haciendo las cosas como no se hacían en la actualidad, o como no se hacen, como no se deben de hacer en la actualidad. En el portal de transferencias entiendo que es como el viejo oeste. Cada quien se defiende por su cuenta y no sabemos qué está sucediendo, no hay reglas establecidas, y algunas cosas que hacen unas universidades por las cuales los castigan, otras universidades también lo aprovechan y sacan frutos de eso, ¿no? Entonces, a mí eso me genera algunas dudas. Pero lo que sí es cierto es que Dabo Swinney no ha querido modificar la forma en la cual hacía las cosas, la forma en la cual operaba. Entonces, se ha quedado rezagada la Universidad de Clemson. Si ustedes son fans de este equipo, de esta universidad, entonces, lo siento, pero creo que ya estamos aceptando que quedó atrás la mejor versión, ¿no? O sea, es lo que me preocupa. No metieron ni las manos contra Georgia, no se vieron ni competitivos, ni siquiera al mismo nivel. No parecía que compitieran por lo mismo.
No parecía que tenían las mismas expectativas. Y eso es lo que me preocupa de Clemson. Esa es la razón por la cual es la decepción de esta semana. Ni siquiera metieron las manos. Era el enfrentamiento entre 2 de 3 entrenadores en jefe que han ganado un campeonato nacional. Bueno, no pareció que Dabo Swinney y Clemson hubieran conseguido eso hace muy poco tiempo. Entonces, por eso para mí son la decepción de esta semana. ¿Y qué les parece si ahora sí nos vamos a esta lista, este top 10 de mariscales de campo? Y empiezo con Cam Rising, el mariscal de campo de Utah. 254 yardas, 5 touchdowns. Desde mi punto de vista, él nunca va a ser titular en la NFL, pero puede ser un buen suplente. Va a jugar con 25 años esta temporada a nivel colegial, lo que quiere decir que el próximo año como novato sería de 26. Sabe cómo jugar la posición, es un buen líder, arriesga de repente el ovoide, pero logra como que balancear este sentido de generar jugadas grandes y minimizar las entregas. Entonces, aunque es una tendencia que de repente cuando necesita cargar con el equipo sale, no es algo que haga consistentemente si está controlado el partido. Entonces, también hay que decir eso. Genera muchas jugadas grandes y su mayor problema desde mi punto de vista es, uno, la carencia de talento natural, y dos, que es el tipo de jugador que no está refinado en los detallitos y entonces intenta jugar como si tuviera un nivel de talento mucho mayor del que posee, como Gardner Minshew, ¿no? Por ejemplo, termina cargando todo su peso sobre la pierna izquierda en muchos momentos, levanta a la derecha cada que pasa el balón, no fija su pie izquierdo y eso lo obliga o lo lleva a ser inconsistente como pasador. Por eso es mejor lanzando en movimiento, y el hecho de que tenga problemas así en los detallitos de la posición como un jugador de 25 años es la razón por la cual no lo escuchan en ningún lado como prospecto de NFL, pero a nivel colegial es bastante productivo. El año pasado se rompió. En general, la mitad de las temporadas que ha tenido a nivel colegial se ha lastimado, más de la mitad, y solo ha estado sano en 2. Esta es la tercera en la cual podría estar completamente sano, así que vamos a ver qué nivel podemos ver de Cam Rising, pero si está disponible creo que Utah va a dar de qué hablar. Luego, número 9, Jackson Dart, el mariscal de campo de Ole Miss, que tuvo 5 touchdowns por tierra, 1 por aire. También estuvo considerado para la actuación de la semana, pero realmente fue contra la Universidad de Furman. Si lo hubiera hecho contra otro programa más importante, creo que le daría más mérito. Es preciso cuando juega en estructura, impreciso y arriesga demasiado el ovoide cuando se intenta poner a crear, cuando intenta jugar como playmaker. Me recuerda mucho a Zach Wilson en ese sentido, pero sin el talento de brazo o el nivel de capacidad atlética que sí tiene Zach Wilson. Es un buen atleta con algunos pases profundos muy buenos, pero tiene una tendencia a dejar que el ovoide flote demasiado y eso le permite a veces a los defensivos regresar y hacer una jugada en el balón, ¿no? Forzar un pase incompleto, interceptar el balón, ya ustedes saben, pero le da oportunidades a los defensivos, incluso cuando la lectura es correcta. Después pasamos al número 8, Riley Leonard, del mariscal de campo de Notre Dame. Ya había hablado de él un poquito, entonces no me explayaré de tanto. No tuvo el mejor juego, desde mi punto de vista es un enigma en este momento. Yo lo pondría en la misma categoría más o menos que Michael Penix Jr., que Bo Nix, en cuanto al nivel de talento que le veo y la valoración que tengo de él en la actualidad. Si juega también como en 2022 lo vimos, o mejora tantito, para mí es un mariscal de campo que se puede ir en el top 10 del draft, pero realmente sí es un poco decepcionante lo que hemos visto de él desde 2022 por las lesiones y porque no ha recuperado su mejor versión, así que necesita regresar ese jugador que comprende perfectamente cómo jugar la posición, que su movimiento dentro de la bolsa de protección es bastante bueno, le permite navegar la presión, comprar tiempo, que se liberen sus receptores y luego es bastante preciso cuando se deshace del ovoide sin arriesgar innecesariamente. Eso es lo que me gusta de él, pero necesitamos ver más y sobre todo que se mantenga sano. Número 7, Noah Fifita, el mariscal de campo de Arizona, que acaba de tener un juegazo contra la Universidad de Nuevo México. Es un mariscal de campo chaparro, pero muy talentoso, es atlético, puede salir y crear fuera de la bolsa de protección, tiene la altura y el peso de Bryce Young, entonces ese es yo creo su principal argumento en contra. Necesita que a Bryce Young le vaya bien esta temporada para que lo empecemos a evaluar un poquito más alto, pero a nivel colegial es muy bueno, está jugando en un esquema que le favorece con un receptor que era su receptor desde la preparatoria, son mejores amigos, entonces en ese sentido también con Tetairoa McMillan tiene una conexión bastante buena. Noah Fifita lo pongo número 7, pero realmente si fuera un poco más alto, más fuerte y más consistente, estaría en el top 5. Número 6 está Quinn Ewers, tuvo 260 yardas, 3 touchdowns, una intercepción. Es mejor lanzando en movimiento que en la bolsa de protección, arriesga demasiado el ovoide desde mi punto de vista a ratos. Su toma de decisiones para mí es un problema importante y lo ha mostrado en muchos partidos, pero luego ves cuando juega contra Alabama
y definitivamente es un jugador que se crece bastante, ¿no? Es lo que ha hecho en las temporadas anteriores. Así que, ¿cuál es la versión de Quinn Ewers? ¿Logrará ser más consistente? ¿Seguirá necesitando del play action para lograr ser productivo? Porque es un mariscal de campo cuyo grueso de producción llega en engaños de carrera y no en un juego aéreo tradicional en el cual la defensiva sabe que estás pasando el balón y de todos modos logra tener éxito. Es algo que tiene que corregir desde mi punto de vista si quiere mejorar la percepción que tenemos de él. Después está Jalen Milroe, el mariscal de campo de Alabama, que en cuanto a talento puro creo que es el mejor de la lista, pero es un pasador que no siente la presión, lo capturan como en una tercera parte de las jugadas en la cual lo presionan, lo cual es demasiado alto, no es funcional al siguiente nivel. Es un mariscal de campo que también arriesga demasiado innecesariamente, tanto para extender la jugada, razón por la cual lo capturan, que ya había resaltado, tanto para forzar pases, su precisión es muy inconsistente, reitero, tiene todo el talento del mundo, pero sigue estando bastante verde y no sé si en algún momento logrará descifrarlo. Si Kellen DeBoer logra desarrollarlo al máximo de su potencial, este es el pick número 1 global, el número 1, no tengo dudas. Pero necesita seguir creciendo, porque lo que vimos este fin de semana, eso no es. Luego, número 4, puse a Carson Beck, el mariscal de campo de Georgia, que es un buen game manager. Si la ofensiva le permite, él no va a cometer demasiados errores y etcétera. Pero si lo presiones, ahí sí lo logras incomodar y vemos su peor versión. Es un pasador que necesita estar rodeado de talento para rendir. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta en su evaluación desde mi punto de vista. Yo lo veo más como un Andy Dalton, alguien que tomas en la segunda ronda, lo rodeas de talento y te permite ser competitivo, que el tipo de jugador que tomas en la primera ronda y construyes a su alrededor para que sea el futuro de tu franquicia y los eleve de forma consistente. Más o menos así lo veo yo, o como Jared Goff en el inicio de su carrera, antes de dar ese estirón, ¿no? con el equipo de Detroit. Así que más o menos para que se den una idea. Después viene Cam Ward, el mariscal de campo de Miami, que es ágil, muy creativo, extendiendo la jugada, tiene mucho talento de brazo, es un playmaker natural. Ya lo había hablado en el partido de Miami, entonces no me voy a explayar tampoco demasiado, pero para mí Cam Ward, la única duda es el nivel de competencia, y si sigue refrendando lo que vimos este fin de semana, cada partido con la Universidad de Miami, puede que termine número 1, puede que termine número 2, no me sorprendería en este ranking, sobre todo si ya estamos hablando de prospectos de NFL, o sea, es un jugador extraordinario. Después puse a Dillon Gabriel, número 2, viene de un partido un poco decepcionante, no les voy a mentir, no les voy a decir que no. Contra Idaho tuvo 380 yardas, 2 touchdowns, los números son un poquito mejores de lo que se ve. Es un pasador que pecó mucho de ser conservador en ese enfrentamiento. Es un muy buen mariscal de campo, muy eficiente, no tiene todo el talento del mundo ni nada por el estilo, pero yo creo que en este momento hay pocos pasadores mejores a nivel colegial capaces de ejecutar una ofensiva a un nivel más alto que Dillon Gabriel. A ver qué puede hacer con Oregon. Yo me decepcioné un poco lo que vi el partido contra Idaho, pero creo que es capaz de más, y este es de esos jugadores en los cuales yo considerablemente parece que estoy un poco más alto de lo normal, aunque sí es de los favoritos al Heisman en las apuestas. Y ya para cerrar, Shedeur Sanders, el mariscal de campo de Colorado, 335 yardas, 4 touchdowns, una intercepción contra la Universidad de North Dakota. Vimos una versión muy buena de este jugador, que fue presionado en el 37% de las jugadas el año pasado, entonces ha desarrollado una habilidad nata para lanzar bajo presión. Es un gran jugador en ese sentido y por eso lo pongo número 1. Responde en el clutch, no lo hemos visto con una línea ofensiva consistente en ningún momento, lo hemos visto siempre con el peor programa, con la peor universidad, con la carencia de talento, y de todos modos suele mantener competitivo a su universidad. Por eso me gusta Shedeur Sanders y por eso lo pongo tan arriba en este ranking. Número 1, para mí en este momento probablemente ya es prospecto de primera ronda, pero necesita seguirlo demostrando y sobre todo que no se caiga en la segunda mitad de la temporada. Pero estos son mis rankings de mariscal de campo en este momento, muy rápidos. Tampoco me quería explayar demasiado tiempo. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No están de acuerdo conmigo? ¿Creen que estoy sobrevalorando a algún jugador? Yo leeré todo lo que ustedes me digan. Obviamente estos rankings están hechos con base más que nada en lo que vi la temporada pasada, en años anteriores, y no necesariamente lo que hicieron en la semana 1, pero los iré actualizando. Ustedes díganme, ¿quieren que lo haga semanalmente, quincenalmente, una vez al mes? Leo sus comentarios, leo sus opiniones y ya veremos qué sigue con esto. Por lo pronto yo les agradezco mucho que me hayan acompañado en este episodio. Yo soy Santiago Escamilla. Nos vemos en el siguiente video para la previa de la semana 2 a nivel colegial. Ya empezó con todo el fútbol
fútbol americano, tanto a universitario como en la NFL. Estamos muy emocionados y en este canal no se van a dar abasto con todo el contenido que vamos a tener para ustedes. Así que les agradezco mucho que me acompañen, les agradezco mucho que me sigan en esta mi sexta temporada, sexto año cubriendo fútbol americano colegial. Yo lo empecé a ver como por ahí de 2006, entonces cuando tenía como 11 años, me encanta desde ese momento, pero lo empecé a cubrir hasta hace 6 años. En YouTube es apenas mi segunda temporada y la primera que voy a hacer con este nivel de seriedad, de compromiso y con contenido constante semana a semana, múltiples horas. Así que les agradezco mucho. Yo soy Santiago Escamilla. Suscríbanse si no lo han hecho, denle like a este video, compártanlo a quien crean que le puede gustar, suscríbanse a todas nuestras redes. Esperen los siguientes videos, tanto de NFL como de fútbol americano colegial. Vamos a estar en todo. Les agradezco mucho. Nos vemos en la siguiente.